¿Qué son las magnitudes físicas? Una magnitud es todo aquello que podemos medir, que puede ser representado por un número y que podemos estudiar de manera experimental. De esta manera, algunos ejemplos de magnitudes son el tiempo, la longitud, la fuerza, la masa y la temperatura. A continuación profundizaremos en algunas de estas magnitudes. Iniciaremos con la masa. Esta se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Generalmente, el instrumento que usamos para medirla es la báscula o la balanza. Para medir la masa vamos a utilizar el sistema métrico decimal, cuya unidad fundamental es el gramo. Adicionalmente, vamos a tener unidades más grandes al gramo y que los conocemos como múltiplos, y a las unidades más pequeñas al gramo las vamos a denominar submúltiplos. Para que comprendas un poco mejor este tema, te vamos a mostrar algunos ejemplos de objetos, animales o cosas de nuestra vida cotidiana que tienen diferentes unidades de medida de masa. Por ejemplo, para saber a cuánto equivale un gramo, que recordemos es nuestra unidad fundamental en el sistema métrico decimal, podemos pensar en un clip de los que usamos en papelería. Una masa más pequeña sería la de una hormiga, que está entre 1 y 2 miligramos. Si contemplamos objetos de una masa mayor, podríamos hablar de 2 sobrecitos de azúcar como los que vemos en las cafeterías o en nuestras casas. Cada uno tiene una masa de 5 gramos, por lo cual las dos forman un decagramo. También podemos pensar en nuestros celulares, los cuales usamos a diario y tienen una masa que va entre 150 y 200 gramos. A continuación veremos algunos ejemplos de objetos o cosas con masas más grandes. En primer lugar tenemos el paquete de harina que usamos para hacer las arepas en nuestra casa. El contenido de este paquete es de 1 kilogramo de harina, que equivale a 1000 gramos. Otro ejemplo que podemos contemplar es la masa de un gato, la cual es de aproximadamente 5 kilogramos, es decir, 5000 gramos en gatos adultos. También tenemos la masa promedio de un vehículo, la cual es 2,9 toneladas, y finalmente tenemos la masa de uno de los animales más grandes del reino animal, que es el elefante, y su masa es de 5 toneladas. En nuestro sistema de unidades métrico decimal también tenemos otras unidades de medida que nos permiten medir masas mucho más grandes. Estos son superiores a la unidad de medida kilogramo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar tenemos el miriagramo, que corresponde a 10.000 gramos o a 10 kilogramos. Aquí podemos ver que un perrito beagle es un claro ejemplo de esta unidad de medida. Seguidamente tenemos el quintal métrico, que corresponde a 100.000 gramos o su equivalente 100 kilogramos. Un animal que podemos encontrar con esta masa es la foca marina. Por último tenemos la tonelada métrica, la cual equivale a 1.000.000 de gramos o a 1000 kilogramos. La jirafa es un animal que tiene una masa promedio que se acerca a la tonelada. Y ahora vamos a hablar sobre la longitud. La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la cantidad de espacio que hay entre nuestra casa y el colegio. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide el largo de una guitarra. El sistema métrico decimal nos ayudará a medir objetos más pequeños o más grandes que la unidad del metro. Dentro de ellos se encuentran los múltiplos del metro, que son más grandes de la medida del metro. Allí están el kilómetro, el hectómetro,
y el decámetro. Esto quiere decir que un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros y un kilómetro son 1000 metros. Dentro de los submúltiplos del metro encontramos al decímetro, al centímetro y al milímetro. En un metro encontraremos 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La distancia entre Málaga y Santander es de 900 kilómetros. La cancha de fútbol aproximadamente mide un hectómetro y un bus aproximadamente es un decámetro. Son cosas que encontramos en nuestro diario vivir. Y como ejemplo para los submúltiplos, podemos decir que un libro lo medimos en decímetros, nuestro borrador en centímetros y nuestra hormiguita en milímetros. Así es más fácil poder identificar estas medidas.